¿Cómo les va? Un gusto. Tengo que ir admitiendo a todos a medida que van entrando, ¿no? Antes usábamos Google Meet y ahora cambiamos a Zoom. Pero bueno, ahí están todos. 74. Ahí viene otro. Hola, buenas noches. Hola. 74. 75. Bueno, chicos, ¿me escuchan bien, no? Sí, se escucha perfecto. Bueno, recuerden silenciar los micrófonos y cuando vayan a hablar lo levantan, ¿sí? Me pueden interrumpir cuando quieran. No necesitan esperar ni nada. Me interrumpen, levantan el micrófono y me hacen la pregunta, ¿sí? Mi nombre es Juan Manuel, creo que nadie me conoce porque no estuve en la clase de presentación. Juan Manuel Rubio. Disculpen los auriculares, pero bueno, es lo único que encontré, se los tuve que afanar a mi hijo de la Play. Así que disculpen lo aparatesco de los auriculares. Hace muchos años que doy clase con Carlos, creo que como 15 años aproximadamente. Yo arranqué con él a dar clase en auditoría, cuando él era JTP de un curso de auditoría, y después cuando se abrió este curso de contabilidad patrimonial, también hace, no sé, muchísimos años, más de 10 años, me pidió que me uniera con él a dar clase en contabilidad patrimonial. Tengo mucha experiencia en el área administrativa financiera y particularmente en esta materia porque hace muchos años que tengo a cargo todo el área de administración y finanzas de un grupo de empresas, con lo cual, digamos, gran parte de los prácticos y de los ejercicios que hay están inspirados muchos de ellos en realidad de cosas que nos han pasado en el día a día. Es una materia muy linda, ustedes todavía no la conocen, han tenido apenas una clase, puede ser nada más. Con lo cual la parte teórica y esa clase que tuvimos fue un mero repaso de contabilidad básica, digamos. Pero bueno, a partir de hoy arranca la parte jugosa de la materia, que es todo lo que hace a evaluación y exposición. Considero, no porque demos nosotros la materia, sino porque en la práctica es así, considero que esto es una materia que para mí es la médula espinal de la carrera, porque de acá se desprenden un montón de cosas. Para hacer impuestos hay que saber contabilidad, para hacer concursos hay que saber contabilidad, para saber hacer contabilidad pública hay que saber contabilidad patrimonial, con lo cual, en definitiva, creo que independientemente de la rama a la que nos vayamos a dedicar en un futuro, me parece que acá están los conceptos básicos, ¿sí? Esperen que me está escribiendo Antonella, me está controlando. Bueno, entonces, en definitiva, considero que es una materia que vale la pena profundizarla, no quedarse exclusivamente con lo que nosotros damos en clase, sino que más allá de esto es obviamente independiente del examen, ¿no? Más allá del examen, tratemos de ir profundizando los conceptos porque es una materia que nos va a guiar de por vida, ¿sí? Para los que se dediquen a la profesión contable en cualquier aspecto. Dicho esto, la clase de hoy es una clase inicial muy importante porque no pretendo yo que salgan de esta clase con todo entendido, porque esto que vamos a ver hoy lo vamos a ir
reviendo a lo largo de la primera parte del cuatrimestre, digamos, sobre todo cada vez que se dan ejercicios prácticos se revisa un poco necesariamente la parte teórica, pero sí es importante que en la clase de hoy, que prometo que no va a ser una clase larga para no saturarlos, en la clase de hoy se tienen que ir con una idea clara de que para poder hacer evaluación y exposición, para poder armar estados contables, es necesario definir un modelo contable. Y para definir un modelo contable hay distintas alternativas, ¿sí? Y eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan hoy. Para armar un estado contable no hay un único criterio, todo eso lo sabemos. Entonces, cuando uno dice, ¿esta empresa dio ganancia o dio pérdida? Uno se tiene que preguntar, ¿ganancia o pérdida en función de qué? Definiendo qué como ganancia y como pérdida. Porque en función de definiciones básicas que yo tome, de convenciones que yo tome, va a ser la utilidad o la pérdida que una compañía puede llegar a tener. Entonces no es un tema menor. Y el ejemplo más clásico que cito siempre en estos casos es, no es lo mismo ajustar los estados contables por inflación que hacer de cuenta que no existe la inflación, como pasó varios años en Argentina. Para los que han trabajado en la profesión contable, muchos de ustedes saben que el ajuste por inflación estuvo suspendido muchísimos años, pese a que había inflación. Entonces, el resultado del balance, el patrimonio de una compañía, su resultado, su evolución patrimonial, su generación de flujo de efectivo, va a depender de que si yo decido o no decido ajustar por inflación. Entonces, eso es un concepto básico. Y luego, otro concepto que también tengo que tener en cuenta es, ¿tengo ganancia o tengo pérdida? Dependiendo, por ejemplo, de cuál es el criterio que yo utilizo para evaluar mis activos. Mis activos se evalúan a valor de mercado o al costo histórico de incorporación a la contabilidad. Entonces, a medida que me voy haciendo todas estas preguntas, necesariamente antes de arrancar a contabilizar, antes de producir un estado contable, que es la información básica para la toma de decisiones, es necesario ponerse de acuerdo sobre todas estas cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Entienden lo que digo, ¿no? Si no hay convención sobre el modelo a seguir, un modelo es algo que uno quiere imitar, ¿no? Modelo contable es, como todo, un modelo es, bueno, yo quiero seguir esto. Esto no es un modelo que se pone ropa, sino simplemente un modelo de decir, en función de determinados parámetros, este va a ser mi marco contable, ¿sí? Y esa convención, chicos, es la convención más importante que uno tiene que hacer en contabilidad. Si no, yo no puedo definir en una compañía cuál es su patrimonio, cuál es su resultado, cuál es la evolución de su patrimonio neto, cómo genera efectivo, si previamente no me pongo de acuerdo con conceptos básicos. Y son esos conceptos básicos sobre los que yo me tengo que poner de acuerdo, son tres. Acabo de mencionar dos por ser los más sencillos, pero son tres. Uno es, ¿qué considero como capital en una compañía? ¿Qué es el capital? Y ahí se desprenden distintas alternativas que ya las vamos a ver. Luego, esta compañía, esta contabilidad, ¿ajusta o no ajusta sus estados contables por inflación cuando hay un contexto inflacionario? Y luego, digo, los activos y los pasivos, ¿cómo se evalúan? Los activos se evalúan a su valor corriente en el mercado al momento de cada cierre o al costo de incorporación al patrimonio. El pasivo que yo tengo, ¿cómo está contabilizado? ¿A su valor nominal o al valor actual del flujo de fondos que yo le tengo que pagar al acreedor traído a una tasa de mercado? En función de todas estas respuestas, que ya las vamos a ir analizando, nacen lo que se llaman los distintos modelos contables. En definitiva, un modelo contable es la combinación de cada uno de estos elementos. Digo, bueno, tomo tal capital como concepto, tal costo de moneda, tal ejemplo de moneda y tal ejemplo de valores corrientes. Y en función de cada una de estas elecciones, yo tengo un modelo contable.
y luego si varío tengo un segundo modelo contable, y luego si varío tengo otro modelo contable, y así ustedes van a ver en la práctica la N cantidad de casos que se pueden dar. Y quiero decirle una cosa, en la práctica se aplican. No es que son todos conceptos teóricos que no se ven, no, todo lo contrario. Nosotros convivimos en la Argentina y hemos convivido con criterios de evaluación con valores históricos de activos y valores corrientes, con contabilidad ajustada por inflación, con contabilidad sin ajustar por inflación, y lo único que no se usa de lo que vamos a ver en la práctica, y que no significa que no se va a evaluar, simplemente digo, no se usa, en el capital a mantener, o sea, el capital que se define como capital de una compañía, hay dos opciones, solamente se usa una, que ya la vamos a ver. Pero en el resto de los modelos se aplican todos en la práctica, de ahí la importancia que tiene este tema para arrancar la materia. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Vamos a compartir pantalla. ¿Estamos viendo la pantalla? Bien. Sí, sí, se ve. Perfecto, gracias. Vamos a dejarla ahí. Acá en esta clase, chicos, tenemos una, además de lo que es este modelo contable, hay una breve descripción de lo que sería el marco conceptual de las normas contables, ¿no? Esto es información que yo obviamente, la voy a ir leyendo rápido, pero claramente es algo que ustedes, de la lectura que van teniendo, la pueden ir sacando, ¿no? Porque es bastante sencillo. Insisto, cuando alguien no entienda algo, me avisa. Antes de entrar en el marco conceptual, en los modelos contables, perdón, es importante que sepamos todos, y no nos olvidemos nunca, que la principal finalidad que tiene la contabilidad es ser una herramienta para la toma de decisión y para poder planificar, coordinar y controlar y verificar el alcance de los objetivos que se propone la organización, ¿no? Y cuando se destina a usuarios externos, se prepara en base a regulaciones y normas contables profesionales, ¿sí? Ustedes saben que la información contable tiene usuarios internos y externos. Cuando es interno, la propia organización define cómo se presenta y qué tipo de información se presenta, pero cuando hay usuarios externos, existen normas que rigen el armado de esa información. No es que yo puedo presentar lo que a mí se me da la gana. Eso es lo que quiere decir. Los estados contables, que es justamente la información que se prepara a tercero, contienen toda la información contable que se rige por normas legales y normas profesionales. Las normas legales, básicamente, hay varias, pero la principal es la Ley de Sociedades Comerciales, y normas contables profesionales tenemos las famosas resoluciones técnicas, ¿no? El objetivo de los estados contables proveen información sobre el patrimonio del ente, la evolución económica y financiera para facilitar la toma de decisiones. Los elementos principales todos los conocemos: el estado de situación patrimonial, el de evolución y el de la situación financiera. Esto lo entendemos todos, es algo que ya lo conocemos. ¿Y qué usuarios externos utilizan la información? Bueno, hay usuarios muy típicos como inversores y acreedores, empleados, usuarios externos, otros. Y hay usuarios privilegiados como el Estado, las entidades financieras y algún proveedor, cliente o acreedor, ¿sí? Estos son conceptos que uno debería manejar, pero lo estamos repasando y le hemos dejado esta presentación para que ustedes puedan reverlo cuando quieran. Los requisitos de la información contable: la información tiene que ser pertinente, confiable, sistemática, comparable y claridad. El tema de todos los requisitos contables
el que a veces uno olvida es la comparabilidad, y necesariamente cuando uno cambia criterios tiene que adecuar las cifras de años anteriores para que sea comparable. Cuando otro requisito que nos solemos olvidar es el requisito de la sustancia, la esencialidad, sustancia sobre la forma, que es que la información contable tiene que regirse por la sustancia económica por sobre la forma jurídica, cuando la forma jurídica no refleja la realidad económica del bien o de la transacción. Es el ejemplo típico de un leasing, que cuando uno lee el contrato es un alquiler y se rige por las normas de la ley de leasing, pero en la práctica termina siendo una compra-venta financiada con una opción de compra cuya probabilidad de ejercer esa opción es muy alta, y en definitiva estamos frente a una compra financiada y no ante un alquiler. Bueno, la contabilidad en esos casos dice que hay que darle preeminencia a la forma económica por sobre la jurídica. Ese es el requisito de la esencialidad, que muchas veces no sabemos de qué se trata. Bueno, hay restricciones, obviamente. Oportunidad significa que la información tiene que producirse en el momento que se va a tomar, que en el momento que sea justamente oportuno para la toma de decisiones. No puedo armar un estado contable y presentarlo un año más tarde, porque la verdad que ya pasó el momento de tomar decisiones, ¿no? Equilibrio entre costos y beneficios. Acá lo que se dice vulgarmente: no puede ser más caro el collar que el perro. Armar un estado contable no puede salir, no puede tener un costo que sea impagable para la compañía. Impracticabilidad, bueno, hay veces que producir determinada información, decir, bueno, yo necesito saber exactamente cuántos tornillos hay en toda una ferretería de 20.000 metros cuadrados. Bueno, está bien, no voy a poder saber con exactitud todos los tornillos que hay, pero una aproximación voy a tener, ¿no? Y acá empieza lo que les comentaba. ¿Cómo se prepara estados contables? Para preparar un estado contable tengo que definir un modelo contable. Y un modelo contable tiene 3 patas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando arrancamos la clase? La unidad de medida, el criterio de medición y el capital a mantener. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Alguien que me diga que sí? Sí. Muy bien. Sí, profe. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Entonces, cuando uno pregunte, ustedes chicos disculpen que yo voy lento en esta clase, lo hago a propósito, porque necesito que fijemos conceptos, ya va a haber tiempo para correr, ¿no? Cuando nosotros nos preguntemos, ¿qué necesito para preparar estados contables? Antes de tener la información, tengo que tener definido mi modelito. ¿Y qué es mi modelito? Que alguien me diga, alguien, las normas contables, quien sea, alguien me tiene que decir qué unidad de medida utilizo, cuál es mi criterio de medición y cuál es mi capital a mantener. Si no me definen esto, yo para producir un estado contable voy a tener un montón de alternativas. Entonces, necesito tener definido claramente cuál se aplica para dar el resultado correcto, porque si no voy a tener distintos resultados en función de cada uno de los modelos. De ahí la importancia, ¿sí? Me perdí, ahí está. Unidad de medida. Todos sabemos, vamos a entrar acá a hablar de la unidad de medida, que el patrimonio de la entidad está compuesto por varios elementos. La contabilidad debe brindar información sobre la evolución y esta debe poder compararse a lo largo del tiempo entre distintos entes. Entonces es necesario expresarlos mediante un recurso que permita agruparlos y compararlos, y obviamente este recurso es la moneda de curso legal. Imagínense que cada empresa pudiera expresar sus cifras en la moneda que se le diera la gana. Una la expresa en dólares, otra la expresa en pesos argentinos, otra la expresa en reales brasileros, en pesos chilenos. Sería un desastre. Entonces, lo primero que tengo que definir, bueno, es la moneda de curso. ¿Qué moneda voy a usar para producir estados contables? La moneda de curso legal. ¿Sí? ¿La moneda de curso legal mantiene su valor a través del tiempo? Claramente no. Quien vive en la Argentina sabe que no. No es lo mismo
100 pesos de hoy que 100 pesos de hace 10 años atrás, claramente. Generalmente el poder adquisitivo varía con el paso del tiempo. La inflación genera una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, que se ve reflejado en un aumento general de precios, y la deflación aumenta el poder adquisitivo, fenómeno que no hemos visto nunca en la Argentina. Entonces, ¿qué unidad de medida usamos para el modelo contable? Existen dos criterios, o la moneda heterogénea o la moneda homogénea. Digo, lo que le explicaba al principio, o me hago el sonso y hago de cuenta que no existe la inflación y hago toda moneda heterogénea, o digo no, en realidad yo tengo que llevar toda moneda homogénea porque es necesario que las mediciones contables de activos y pasivos estén expresados siempre en la moneda del mismo momento. Y esto es sumamente importante en un país con inflación, porque si yo agarrara hoy, supónganse que yo quiero analizar los estados contables de una compañía a la que yo estoy en una entidad financiera y le quiero dar un crédito, ¿no? O soy un potencial inversor que quiero hacer un aporte de capital. Y me pongo a analizar los estados contables y agarro un estado contable de 5 años atrás. ¿Ustedes creen que hoy es representativo ese estado contable? No. Claramente que no. Tiene una moneda de hace 5 años atrás. Entonces, voy a tener que hacer una corrección monetaria para llevar toda esa información a moneda homogénea, a moneda de hoy. Entonces, de ahí es que surgen esos dos criterios. En la Argentina, insisto, en el año 95, en la época del reciente finado Menem, en el año 95 se suspendió el ajuste por inflación, porque vivimos en un contexto de estabilidad desde el año 91 en adelante. Entonces en el 95, bueno, demoraron un par de años, pero se suspendieron el ajuste por inflación. Con la devaluación que hubo en el 2002 y el proceso inflacionario, esperen que creo que entró alguien. Tendré que... Un momento. Y quiero ver si tengo... Ah, ahí está. Tenía un invitado más. Les decía que en el año 2000, con la devaluación que hubo en el 2002 y el proceso inflacionario que en consecuencia se desencadenó, se reanudó el ajuste por inflación, que fue suspendido ya en la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003 y continuó suspendido hasta el año 2018. Con lo cual nosotros tuvimos como 15 años de un país donde había inflación, pero los estados contables, por expresa disposición de las normas contables, no permitían el ajuste por inflación. Ahora, obviamente, se permite, no solamente que se permite, sino que es obligatorio. Esa es un poco la historia que creo que es necesario que la conozcan, ¿no? Después, si en algún lugar la googlean, la van a encontrar, pero bueno, es interesante saber cómo fue evolucionando el ajuste por inflación. Entonces, unidad de medida, 2, heterogénea, homogénea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se miden los cambios en el poder adquisitivo de la moneda? Y a través del índice de precios. Para medir el aumento o disminución debe considerarse todos los bienes y servicios de un país y la participación relativa en la economía, ¿no? Se calculan en forma periódica, se van acumulando, comprenden una muestra muy amplia, es decir, la mayor cantidad de bienes posible, tienen que ser de pronta y regular difusión, no puedo esperar 5 meses que me publiquen un índice, porque la verdad que no me va a servir para armar estados contables, y tienen que ser confeccionados por organismos serios y confiables, ¿no? Recuerden ustedes el lío que se armó en su momento con el INDEC, ¿no? Entonces, es necesario que esos índices sean confiables. ¿Cómo se miden los cambios en el poder adquisitivo de la moneda en nuestro país?
Los índices los publica el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y la normativa exige que usemos una combinación entre el índice de precios al consumidor nacional y el índice de precios internos al por mayor. Y la federación, que es quien agrupa los distintos consejos profesionales de cada uno de los países, la Federación Argentina de Consejos Profesionales, es la que se encarga de elaborar el índice y la que nos dice, muchachos y muchachas, tenemos que usar este índice para reexpresar estados contables. El objetivo de la unidad de medida homogénea es uniformar la unidad de medida de todas las partidas de los estados contables, con lo cual todas las partidas que están en moneda anterior al cierre tienen que ser reexpresadas. ¿De acuerdo? Acá vamos a entrar en un tema. Cuando digo todas las partidas que estén expresadas en una moneda anterior al cierre, me estoy refiriendo a aquellos activos que por su naturaleza no están expresados en moneda de cierre. Por ejemplo, una mercadería. Yo compré mercadería en el mes de junio y cuando hago el cierre en diciembre aún la tengo, claramente esa mercadería fue pagada y está expresada en moneda de junio. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Expresar ese valor de junio a valor de diciembre por el índice que vincule junio con diciembre. Ahora, si estoy en presencia de caja, de plata que tengo en efectivo, esa caja no la reexpreso porque siempre su valor nominal habla por sí solo. Los 100 pesos que tengo contabilizado en junio son los mismos 100 pesos que voy a dejar contabilizado en diciembre. Distinto es decir que estos 100 pesos perdieron poder adquisitivo. Sí, estoy de acuerdo que perdieron poder adquisitivo, pero el valor nominal de la caja no se puede reexpresar, porque los 100 pesos siguen siendo 100 pesos. Ayer, hoy y mañana el valor nominal va a seguir siendo el mismo. Lo que ha pasado es que esa plata ha deteriorado su poder adquisitivo y eso se va a reflejar en una pérdida por exposición a la inflación de esos tipos de activos. ¿Sí? Ya vamos a... ¿Se entendió? En general ya lo vamos a retomar. ¿Pero se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Sáquenme una duda. ¿Esta es la primera vez que ustedes ven ajuste por inflación o ya lo han visto en otra materia? No, ya lo vimos. Ya lo vimos, ya lo vi en sistemas contables. Primera vez. Yo En teoría contable y en sistemas lo vimos. Ok. Bien. ¿Cómo expresamos el cambio en el poder adquisitivo de la moneda en los estados contables? El primer paso, hay que distinguir qué partidas se ven afectadas. Y acá es exactamente lo que yo les digo. Hay partidas monetarias y partidas no monetarias. Las monetarias tienen un valor cierto en moneda de curso legal y son las que están afectadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Y las no monetarias no tienen un valor cierto en moneda legal y no se ven afectadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que las partidas monetarias son aquellas que tienen algún deterioro de la inflación. Por ejemplo, los pesos que tengo en el bolsillo, los pesos que tengo depositados en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, un crédito que tengo que no tiene ningún tipo de interés. Todo esto, todas estas partidas que acabo de nombrar, son partidas monetarias porque frente a la inflación pierden valor. Si yo le doy a un cliente una mercadería y le digo al cliente te voy a cobrar en 90 días y te voy a cobrar exactamente el mismo valor de hoy, claramente esa partida es monetaria porque no tiene ninguna protección contra la inflación. Está afectada por el poder adquisitivo de la moneda. Y lo mismo los pesos que están en el fondo fijo, en la caja o en la cuenta corriente o en la caja de ahorro, como acabo de explicar. Estas son realmente las partidas que nosotros vamos a ver que generan una cuenta, una pérdida que o ganancia, de acuerdo a lo que tengo,
que se llama resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. En cambio, las partidas no monetarias son aquellas que no tienen un valor cierto, sino que están de alguna manera evolucionando en función de cómo va evolucionando la inflación. Por ejemplo, la mercadería, un bien de uso, son activos que su valor va a ir cambiando a medida que el proceso inflacionario va a aumentar. Obviamente que estos bienes pueden aumentar y disminuir más o menos en mayor o menor medida con relación a la inflación, y ahí es donde se empiezan a generar los resultados por la tenencia de los bienes, pero eso es otra pata del modelo contable, ¿no? Por ahora entendamos que los activos no monetarios son aquellos que no tienen un valor cierto porque de alguna manera van acompañando la evolución de la inflación y no están afectados por el poder adquisitivo, en el cambio del poder adquisitivo de la moneda, y no generan resultado alguno por exposición a la inflación, pero sin embargo son las partidas que se utilizan para poder reexpresarlas y que quede todo expresado en una misma moneda. Fíjense acá la gran distinción y la disyuntiva y lo que tenemos que entender, y es fundamental entender. Aquellas partidas que generan el deterioro, la inflación, son las partidas monetarias. Eso es claro, es intuitivo, todo el mundo lo sabe. Si alguien me preguntara, sin haber cursado contabilidad, ¿qué genera inflación? Uno va a decir, y la plata que tengo en la caja, el dinero que tengo depositado en una cuenta corriente, un crédito a un proveedor sin interés, un pasivo con la DGI que no tiene interés. Eso claramente son partidas monetarias que generan deterioros o ganancias frente a la inflación. En cambio, las otras partidas, como bienes de cambio, bienes de uso, intangibles, no generan deterioros porque más o menos su valor está asociado a la inflación. Pero las partidas que se tienen que reexpresar para poder llevarlas a moneda de cierre son justamente las partidas no monetarias. Por eso se dice que el RECPAN, el resultado por exposición al cambio por adquisitivo de la moneda, se contabiliza por el método indirecto, es decir, a través de las partidas no monetarias, pero se calcula por el método directo, es decir, a través de las partidas monetarias. Siempre, esta es la tortura de todos los estudiantes de esta materia, siempre todos los resultados por exposición a la inflación que se contabilizan a través de las partidas no monetarias, tiene que coincidir con el cálculo de la pérdida que tienen en inflación las partidas monetarias, tienen que cuadrar los cálculos. El mayor de la cuenta RECPAN, que se produce por la cantidad de débitos y créditos que yo le meto a las partidas no monetarias, cuando reexpreso viene de cambio, viene de uso, capital social, reserva, etcétera, 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 todo eso al final tiene que cuadrar con la inflación que produce las partidas monetarias, caja y banco, créditos sin interés, cuentas corrientes, etcétera. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Esto ya está. Monetaria ya lo vimos. Segundo paso. Hay que determinar, cuando yo elijo cuáles son las partidas que voy a reexpresar, que justamente son las partidas no monetarias, tengo que buscarle la fecha de origen, es decir, de cuándo está expresado eso. Y acá aparece lo que se llama anticuación de partida, es a cada partida asignarle la fecha. Yo tengo la cuenta de el saldo de la cuenta de mercadería, lo tengo que desmenuzar, desglosar, para ir a cada momento y poder reexpresar todo en moneda de cierre. El tercer paso, hay que obtener los coeficientes de reexpresión, que por suerte nosotros se los vamos a dar. Y el coeficiente, la palabra coeficiente, surge de dividir. No le vamos a dar. A veces le damos los coeficientes si estamos buenos, y si estamos malos le damos los índices para que ustedes dividan. El coeficiente es la división entre la fecha en la que yo estoy midiendo y la fecha de origen de la partida. Por ejemplo, si yo tengo una mercadería que la compré en junio y la quiero expresar en moneda de diciembre, lo que tengo que hacer es
buscar un coeficiente y ese coeficiente lo voy a obtener dividiendo el índice de precios a diciembre sobre el índice de precios a junio. Si el índice de precios a diciembre es mayor, significa que hubo inflación, por lo cual el coeficiente es mayor a 1. Si el índice de precios a diciembre es menor, significa que hubo deflación y el coeficiente es menor a 1. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Sí. Finalmente, reexpreso las partidas no monetarias. Procedimiento, tengo que multiplicar el valor nominal de cada partida por el coeficiente de reexpresión y por diferencia genero lo que se llama resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Ejemplos. En noviembre... ¿Profe? Sí, adelante. Perdón que le interrumpa. Un segundito, ¿podría volver a la diapositiva anterior? Que no llegué a notar algo. ¿Acá? Sí. Igual, Gracias. ojo chicos, que esto se los damos, ¿eh? Ah, bueno, listo. No, no sabía. ¿No Gracias. les llegó? No, yo no vi nada todavía. No, está Creo que lo suben No, no después de la está, clase. Ah, Listo. cierto. Ahora les digo. Esperen. Sí, estoy chateándome con Antonella, que es la genia, la que sabe todo, la que coordina, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos que el material se presentaba después, porque si se lo mandamos antes no vienen a la clase. Miran el material y re fácil y no vienen a la clase. ¿Entienden? Entonces, para hacerlo más atractivo, se decidió que en el caso de teoría se presente el material después de la clase. Metodologías. Pero quédense tranquilos que lo van a tener, ¿eh? Gracias. Ejemplo. Igual estamos todos grandes, el que no quiere venir a la clase. No veo motivo por no presentarlo antes, pero bueno, no fui mayoría en la decisión. No importa. En noviembre del 19 se constituye una sociedad con un capital de... Estos ejemplitos, chicos, son muy buenos para poder entender el ABC de la materia, ¿no? Yo creo que en todas las materias pasa lo mismo, y en esta muy en particular. Creo que uno tiene que dedicarle mucho tiempo a las clases iniciales y a los ejemplos muy básicos, porque después es muy difícil entender los conceptos cuando empiezan a complejizarse, cuando yo no entiendo lo básico. Si yo no sé reexpresar una partida, o si yo no distingo lo que es una partida monetaria de una no monetaria, y no sé lo que produce inflación y lo que no, difícilmente luego puedo armar un estado contable. Entonces, por eso creo que esto es muy importante que ustedes lo vean. Y inclusive, hoy creo que la próxima clase es mañana, no, ¿qué día es hoy? Miércoles, el viernes. En esa clase de práctica que van a tener de modelos contables, que se van a volver locos porque ya están todos los modelos, está todo dando vuelta, es importante que ustedes vengan con una revisión de lo que estamos viendo hoy, ¿sí? No lo estoy asustando, le estoy describiendo una realidad. Noviembre del 19 se constituye la sociedad con un capital de 100.000. Y además quiero decirles que extraño mucho las clases presenciales. No me gusta dar clase online. Pero bueno, este cuatrimestre tampoco tuve suerte y tenemos que seguir encerrados. Pero me gusta mucho fueron muchos años con contacto con los chicos, con los alumnos, generamos muy buena empatía y buena onda y creo que la clase presencial no la puedes reemplazar por una virtual, pero es lo que nos toca vivir. Entonces, constituimos esta sociedad por 100.000, el cierre en noviembre, el cierre opera en diciembre, y durante el ejercicio no hubo operaciones, y están los índices de noviembre 100 y de diciembre 108. Fíjense que antes de la reexpresión, que los 100.000 se habían integrado en bienes de uso, ¿no? Antes de la reexpresión, el aporte en bienes de uso 100.000, el capital 100.000, esto es básico. Y luego tengo que reexpresar. ¿Qué reexpreso?
el bien de uso y el capital, porque las dos son partidas no monetarias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bueno, esperen que acá hay uno más, que lo voy a admitir. Sandra, ¿la admito? Llegó medio tarde, pero la admitimos, ¿no es cierto? Por esta vez. Por esta única vez Solo por la hoy. admitimos. Sandra, llegaste un poquito tarde, pero te admitimos. No contesta. Habemos 79. Lindo numerito, ¿eh? Para corregir los exámenes. ¿Qué se sabe de los exámenes? ¿Van a ser presencial? Por lo menos el primer parcial. ¿El primer parcial va a ser presencial? Es presencial, virtual, presencial, Exactamente. virtual. ¿Cómo? Sí, El primero el El primer primer parcial parcial, presencial, el segundo virtual. recuperatorio presencial y final virtual. Ah, ¿cómo? ¿Para el primer parcial hay que ir a la facultad? El primero sí, el segundo es virtual, tercero si hay, es virtual también, después los recuperatorios son presenciales y el final es virtual. Sí. No, pero tercer parcial no hay en esta materia. No, en este caso no, a mí me tocó otro que sí, y dijeron que iba a ser virtual. El recuperatorio es presencial también. Sí. Sí, exactamente. Y el final virtual, qué raro. Sí, todo al Sí, revés. todo raro. Sí, es todo raro. Ah, bueno. Ah, entonces yo voy a ir al parcial, así los conozco. Por lo menos hasta el momento. Vamos a ver qué para la situación pandémica. Yo voy al parcial y les hago el aguante, vamos. Sí, Me pero para imagino que nosotros van a vamos a tener estar que ir como divididos. 3 o 4 profes, Claro, porque debemos estar porque es de divididos. a 15 o 20. Claro, eso te iba a decir, en 4 o 5. Claro. Sí, como en 4 burbujas, no van a tener que separar. Salimos todos contagiados. Wow. Ok, acá tenemos para reexpresar estas dos partidas, vieron que se reexpresan las dos, 100.000 por 1.08, que era el índice que vincula diciembre con noviembre, y eso es todo. De eso da 108.000, ¿no? Luego, el ajuste es bienes de uso de RECPAN por 8.000, RECPAN ajuste de capital por 8.000. ¿De acuerdo? Son la registración de las dos partidas. Y acá el patrimonio me va a quedar así. En vez de 100.000 de cada lado, me queda 108.000 en el activo y 108.000 en el patrimonio neto, que está conformado por el capital, que se mantiene a valor nominal por disposiciones legales, y 8.000 que forma parte del aporte de los propietarios, pero que no integra el capital social. ¿Quedó claro? ¿Podés volver Sí, un segundito al asiento contable? ¿Cómo no? Ahí. Bienes de uso la tengo que aumentar por 8.000. Contra RECPAN, resultado positivo. RECPAN, resultado negativo. Y capital a crédito, porque tengo que aumentar la cuenta de capital. En este caso ajuste, ¿no? Por una cuenta de patrimonio neto. ¿Cuál es la duda? El REPAN, estando en el deber o en el haber, ¿cuándo se dice que es ganancia o pérdida? Las cuentas de resultados, cuando están en el haber son ganancias y cuando están en el deber son pérdidas. Eso no cambia. El REPAN pasa lo mismo. Sí, es una cuenta de resultados. Está bien. Pero acá la pregunta es la siguiente, ya que estamos acá. RECPAN, en realidad cuando yo digo viene de uso de RECPAN, resultado positivo, en definitiva es una mentira, porque no quiero expresar que es una mentira porque van a decir que estoy mintiendo, pero no es que voy a tener una ganancia en la contabilidad de 8.000, voy a tener un crédito que es ganancia, pero fíjense que después con el RECPAN de capital social se anula y me queda en cero. Claro. ¿Entienden? Sí. ¿Cómo funciona el RECPAN por la vía indirecta? Yo tengo que Profe, ¿podés contabilizar. repetir? Yo tengo que contabilizar. A nadie le cabe duda que la contabilización de estas es así, porque yo quiero aumentar el valor del bien de uso en 8.000 y quiero aumentar el capital en 8.000. ¿Eso está claro? Y la contrapartida es RECPAN.
En el caso de bienes de uso, acreditado, y en el caso de ajuste de capital, debitado. Ahora, fíjense que cuando yo mayorizo RECPAN, queda anulado. ¿Sí? ¿Y esto por qué se produce? A ver quién me lo Porque responde. lo ganaste de un lado y lo perdiste Porque del no hay otro. cuentas de activo que generen pérdida por exposición a la inflación, ni cuentas de pasivo que generen ganancia por exposición a la Esa es la, inflación. esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No gano ni pierdo nada acá. Directamente no tengo partidas monetarias que generan ajustes por inflación. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Lo cual no implica que no tenga que hacer los asientos, porque una vez un alumno, hace muchísimos años atrás, dijo, no, yo no hice los asientos porque el profe dijo, no lo dije yo, era otro, el profe dijo que las cuentas que se reexpresaban no generaban RECPAN, entonces por eso no hice los asientos. No, bueno, no tiene nada que ver. Dijimos que los asientos se hacen igual, porque tengo que contabilizar el mayor valor de los bienes de uso. ¿Cómo lo contabilizo? Si no, partida doble. Bueno, luego de la reexpresión, 108.000. Comparación, 100.000 contra 108, y la conclusión a la que llegamos: no hubo RECPAN porque no hay partidas monetarias expuestas al poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué les parece? Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense. Déjenme ver que estamos bien de tiempo. No, no estamos bien, nunca estamos bien de tiempo. Pero bueno. En noviembre del 19, la misma sociedad se constituye con 100.000 pesos, pero estos 100.000 pesos se mantienen cash. No se compran bienes de uso. El cierre opera en diciembre, mismos índices, ¿de acuerdo? Ustedes en sus casas háganse ejemplos, ¿sí? Inventen ejemplos. Situación inicial, la de recién. Situación final. Fíjense. ¿Caja se reexpresa? No. No. ¿Capital? Sí. ¿Qué conclusión voy a tener antes de ver el asiento y la amarre en coche? ¿Cómo va a quedar este cuadrito después que haga la reexpresión? A ver. Caja igual y el patrimonio se va a ver afectado por el ajuste. ¿Y qué onda la partida doble? Va que Esperá. ¿Quién me respondió eso? Que quiero tomar un tema importante. ¿Cómo es tu nombre? Yo, Natalia. Natalia, Sí. vos dijiste que la caja queda en 100.000. Sí, Bien, y el patrimonio neto se había afectado. claro. ¿Y a dónde está la partida doble? ¿Cómo voy a tener Sí, el activo distinto al patrimonio neto si no hay pasivo? ¿No se cumple la igualdad patrimonial? sí. Ah, entonces. Entonces. Vamos a tener RECPAN del lado izquierdo. Claro. Tenés un resultado. Vas a tener un resultado. Necesariamente el patrimonio va a tener que ser, lo que manda acá es la caja. Si tengo 100 lucas de caja, tengo que tener un patrimonio de 100, no hay duda. Sí. No puedo tener otro patrimonio. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Esto es todo intuitivo, ya lo vemos. Lo que va a pasar acá es que cómo se van a conformar estos 100.000 de patrimonio con el capital social en 100.000 más la reexpresión del capital en 8.000, o sea, 108.000, y para llegar a 100 tengo una pérdida adicional de 8.000, que es la producida por la pérdida de inflación de la caja. Bien. Y ahora lo vemos. Esto es intuitivo antes de llegar al ejemplo, chicos, ¿sí? Porque quiero que me gusta que empiecen a razonar las conclusiones antes de verlas. Capital. Y me gusta cuando tiran así, que dicen, bueno, esto tiene que quedar en esto, porque significa que se van enganchando y de a poco vamos entendiendo. Fíjense, el capital es la única cuenta que se reexpresa acá. No, caja no se reexpresa. 108.000. Entonces, tengo un único asiento, que es RECPAN ajuste de capital. Entonces ese RECPAN no se anula, como en el caso anterior. Y está bien que no se anule. Y es una pérdida. Y está bien que sea una pérdida, porque es la pérdida ocasionada
por la inflación que me genera el desgaste de la caja de tener 100.000 pesos en efectivo en un periodo donde hubo 8% de inflación. Profe, ¿ese que va en el cuadro de resultados? ¿Queda ahí? Claro. Pan negativo 8.000. Exacto. Ok. ¿Ve? Acá tenés 100.000 de caja. Capital 100, ajuste por 8, 108. No balancea. ¿Qué falta? La pérdida de esta registración que la acabamos de ver, que genera acá el RECPAN de pérdida 8.000 estado de resultado. Esta compañía, la única cuenta que va a tener en su estado de resultado va a ser RECPAN. Por 8.000 pesos. ¿Ocasionado por qué? Por la caja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Pero, el RECPAM va a ir en una cuenta aparte, no entra dentro de la cuenta que es resultado del ejercicio. ¿Sí? Forma parte resultados financieros y por tenencias. Es una cuenta que engloba el resultado por exposición al poder adquisitivo de la moneda. Es un resultado financiero. Y forma parte del resultado. Tengo otra duda. Sí. ¿Por qué la cuenta capital siempre la vamos a reexpresar? No importa Siempre. de qué forma esté integrada. Siempre se reexpresa. Porque, bueno, Porque ¿cuál es la duda? ¿por qué se reexpresa? No. Porque es una partida no monetaria, es una expresión de un valor nominal, el capital. Yo aporté hace 1.000.000 de pesos hace 10 años atrás, y claramente expresado a moneda de hoy es distinto. Tengo que reexpresarlo para saber cuánto significaría hoy ese 1.000.000 de pesos. Es una partida no monetaria, es como si fuera un bien de uso, por decirlo de alguna manera. Siempre se reexpresa. Todas las cuentas del patrimonio neto se reexpresan. El capital, la prima de emisión, la reserva legal, la reserva facultativa, etcétera, etcétera. Todas se reexpresan. ¿Mm? ¿De acuerdo? Gracias. ¿O no te convencí? Sí. Sí. No, este ejemplo lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar. Noviembre del 19 se constituye la misma sociedad, 100.000 pesos, se integra 50% en bien de uso y el otro 50% se mantiene en efectivo, mismos índices. ¿Cómo va a ser el cuadrito inicial? A ver. Uno que lo diga de memoria, el inicial. Y en el activo caja y bienes de uso, 50.000 y 50.000, y en el patrimonio neto el capital por 100.000. Muy bien. ¿Y después de la reexpresión? Y ajustás los bienes. Solamente voy a reexpresar la que está en bienes de uso, y la de efectivo no, y capital. ¿Cómo te quedaría? A ver, de memoria. Después vemos el ejemplo. O sea, haría 50.000 por 1,08. No, 54.000, te ayudo, dale. Y en efectivo quedarían los 50.000. Muy bien, o sea que ahí tenés cuánto de activo. Y el resultado negativo. Perdón, 54 de bienes de uso, ¿sí? Sí. Más los 50 de... Más los 50 efectivos son 104. ¿Cuánto tiene que quedar el patrimonio? 104. 104. ¿Cómo estaría compuesto el patrimonio? A ver. 100 de capital social, 8.000 de ajuste de capital y 4.000 de resultado negativo por exposición a la inflación, que lo genera la caja. Muy bien, pero muy bien. ¿Yo qué hago acá en esta clase? No existo. Miren, lo que dijeron ustedes. Trácate, acá. ¿Ve? Todos siguieron el ejemplo de sus compañeros, yo no dije nada. Lo único que ayudé a la compañera a decirle que era 54.000, nada más. ¿Entendieron o alguien se perdió con el ejemplo? Que
Si alguien se perdió con el ejemplo, pido que uno de los chicos que tan brillantemente me lo explicó, me lo repita. No seáis tímido, vamos. Sí, si lo pueden repetir, mejor. Bien, ¿quién lo va a repetir? Que diga el nombre. Hola. Vamos. Sí, quiere, profe, yo se lo repito. Dale, tu nombre. Mi nombre es Anabel y bueno, lo que hacen en este ejemplo es expresar las partidas no monetarias, entonces va a expresar el capital, entonces va a tener la cuenta de ajuste de capital y va a tener el RECPAN que hace cuando ajusta el capital y el RECPAN del bien de uso, porque el bien de uso también es una partida no monetaria. Entonces vas a tener el RECPAN de 8.000 del capital menos el de 4.000 del bien de uso, entonces le va a quedar el total del RECPAN de 4.000. O sea, porque unifica, o sea, las dos cuentas, entonces le queda así. Y ahí balancea. Correcto. Y por la vía directa, ¿cómo podés explicar los 4.000 que hay de RECPAN? ¿Por qué se generan los 4.000 de RECPAN? Más allá de la compensación entre el debe y el haber de la cuenta RECPAN. ¿Por qué esta compañía tiene una pérdida de 4.000? Fue la inflación que generó la caja, por tener la caja. Por la inflación que generaron los 50.000 pesos de caja. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, me alegro. Listo. ¿Está bien ajuste por inflación? ¿Se entendió? ¿Podemos pasar a criterios de medición? ¿Vamos a la tortura? Esta es la tortura, ¿eh? ¿Cómo me costaba? Años me costó entender esto. Tuve que pasar como con 3 contabilidades. Yo creo que me recibí y nunca lo entendí. Pero bueno. ¿Nosotros lo tenemos que entender para el primer parcial? Sí, lo tenés que entender para el primer parcial. Y lo vas a entender, lo vas a entender. Existen cosas que cuando se reciben, que uno se recibe y dice, y te pasa en la vida profesional, esto no lo entendí nunca. Y lo terminás entendiendo con el tiempo, digamos, ¿no? Valor histórico y corriente no era algo que me fuera muy fácil, y después cuando veíamos BPP los resultados no trascendía a tercero, también no lo entendí nunca. Pero bueno, después de muchos años de trabajo creo que algo entendí. Bueno, además de definir qué unidad de medida vamos a utilizar, que todos los comentarios que estoy haciendo están grabados, bueno, no importa. No estoy criticando a nadie. Una vez que decido, o además, mejor dicho, de decidir cuáles son, cuál es la unidad de medida que voy a usar, tengo que definir el criterio de medición de activos y pasivos. Y acá tengo dos alternativas, o histórico o corriente. Histórico, no me confundo con la moneda histórica, ojo, no tiene absolutamente nada que ver. Histórico digo porque están expresados en el momento en que fueron adquiridos, o sea, están valuados, no expresados, pero valuados al momento de la adquisición. Por ejemplo, compré una mercadería de hace 2 años, si yo la dejo valuada al valor que la compré, ajustada o sin ajustar por inflación, que es otro tema, eso va a seguir siendo un valor histórico. Ahora, si yo digo no, reponer esa mercadería al día de hoy me sale tanto, tengo un valor corriente. ¿Sí? Entonces yo puedo definir en la contabilidad, che, ¿cómo querés evaluar tus bienes de cambio? Tus bienes de uso. ¿Cómo los querés evaluar? ¿Al valor histórico de compra? ¿Sí? ¿De hace 3 meses, 5 meses, 20 años? ¿O cada cierre de periodo o de ejercicio vos querés evaluar todos tus valores corrientes? Esa es una definición. Si defino en el modelo contable que voy a evaluar mis valores corrientes en mis bienes de uso o bienes de cambio, valores corrientes, voy a estar generando en la compañía un resultado que se llama resultado por tenencia de bienes. ¿Sí? Es simplemente por haberme
comprado un activo y haberlo mantenido al cierre y haberse generado un cambio en el valor del bien, estoy generando un resultado de tenencia. ¿Sí? Y acá es donde se mezclan conceptos que no deberían mezclarse. Porque yo dije, yo tengo un valor histórico de un bien que compré y decido que al cierre de ejercicio lo actualizo por el valor de mercado de ese bien. Pero ese bien que yo compré no debería estar ajustado automáticamente por inflación, y no, porque puedo definir que no ajusto por inflación y que evalúo a valores corrientes. Entonces, ¿qué estaría pasando en ese caso? Yo estaría, síganme, si yo decido evaluar, supónganse que yo compré un bien de cambio a 100 pesos y al cierre vale 150. Claramente, si yo aplico mi contabilidad de valores históricos, no tengo ningún resultado. Si aplico mi contabilidad de valores corrientes, voy a tener un resultado por la tenencia del bien de 50 pesos. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, si este modelo contable no aplica inflación, dentro de esos 50 pesos, ¿sí?, de resultados por tenencia del bien, voy a estar mezclando adentro resultado por exposición a la inflación. ¿Por qué? Porque para yo comparar los 150 del cierre que vale el bien con el valor de compra, yo debería primero traer el valor de compra al cierre por el poder adquisitivo de la moneda y recién ahí hacer la comparación. Entonces, cuando yo no aplico ajuste por inflación y sí aplico valores corrientes, el resultado de la comparación es una mezcla entre resultados por tenencia de bien y resultados por exposición a la inflación. ¿Se entiende? De esa forma me permite segregar qué parte es resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo y qué parte es resultado puro por tenencia. Por tenencia del bien. Es decir, cuál fue el resultado que se generó por la variación específica del valor del bien con relación a la inflación. Ustedes saben que existen bienes que evolucionan más o menos en función al nivel general de precio. Podés tener un resultado por tenencia negativo. Correcto, correcto. Bueno. Bien, entendido esto, no quiero que confundan moneda con criterio de evaluación, ¿sí? Criterio de evaluación histórico es un valor pasado que puede o no estar ajustado por inflación, pero que sigue siendo histórico. Si yo tengo un bien de cambio que compré hace 1000 años y lo actualizo al cierre por inflación, ese sigue siendo un valor histórico, porque está referido al momento de la compra, que estará ajustado por inflación, que estará expresado en moneda de cierre, pero no le quita la categoría de valor histórico. En tanto que valor corriente es el valor de mercado de los bienes al cierre de ejercicio. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Adelante. Usted habló de valores corrientes cuando no se aplica la inflación y nos da por resultado un resultado por tenencia y un resultado por exposición. Implícito. Implícito. Y el resultado por tenencia es cuando obtenés el valor histórico de la adquisición de la compra. Claro, el resultado por tenencia se genera por comparar el resultado, el valor del bien al cierre contra el valor de compra. Okay. Ese es un resultado de tenencia. Si el valor de compra no está ajustado al cierre por inflación, ese resultado de tenencia tiene mezclado la inflación con resultado de tenencia. ¿Y ese sería el resultado por exposición, o no? ¿Ese sería, perdón? ¿El resultado por exposición o lo que explicó lo último? No, ese es el resultado de tenencia. Para sacar el resultado por exposición a la inflación, vos tenés que reexpresar el bien. Claro, reexpresarlo, sí. Ok, muchas gracias.
Fíjense que lo que yo decía acá recién, un costo histórico puede estar expresado en moneda heterogénea o en moneda homogénea. Es decir, un valor, y esto es sumamente importante que lo conozcan, chicos, sumamente importante que lo identifiquen. Un costo histórico puede estar expresado en moneda de cierre o puede estar expresado en moneda de origen de la compra, pero no le quita la categoría de histórico. Histórico lo llamo histórico porque fue el valor al que yo pagué, que puede estar actualizado no por inflación, pero sigue siendo histórico. En cambio, corriente es lo que saldría hoy ir a comprar el bien, que puede diferir del valor histórico, aunque el histórico esté ajustado por inflación. Y es muy frecuente que esto pase, ¿no? Existen, no sé, por ejemplo, muchos autos en el mercado que si uno mira el valor que tenía de hace 2 años atrás y lo actualiza por inflación y lo compara con el valor en plazo o valor corriente, el valor corriente es muy superior al valor histórico ajustado por inflación. ¿Sí? O sea, puede ocurrir. No tiene que matemáticamente el valor histórico ajustado por inflación coincidir con el valor corriente, porque hay bienes que evolucionan, lo dijimos, en forma distinta a la inflación. Y estos son los conceptos que yo quiero que ustedes hoy se queden claros. Una pregunta, ¿valores corrientes sería lo mismo que, digamos, valor de reposición, ¿no? ¿O no? El valor corriente, el valor de reposición es una clase de valor corriente. Ya lo vamos a ver. El costo de reposición es una especie dentro de valores corrientes. Ya lo vamos a ver. En activos, valores históricos, considero los costos de adquisición y los costos de producción, y en pasivo, el valor nominal del compromiso asumido más los intereses devengados según la tasa pactada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un activo, ¿cuál es mi costo de... ¿Cuál es el valor histórico de un activo? Lo que lo pagué, lo que lo produje, eso es el valor histórico. Y en un pasivo, ¿cuál es su costo histórico? El valor nominal de lo que tengo que pagar, ese es el valor histórico de un pasivo, ¿sí? Si yo le debo a un acreedor 1.000.000 de pesos que lo tengo que pagar en 40 días, y bueno, el valor histórico es 1.000.000 de pesos con la tasa de interés de 40 días, digamos, la tasa pactada, ¿no? ¿Está claro? Acá entró alguien más. Rocío Córdoba, admitir. ¿Está claro que es un valor histórico en un activo y un pasivo? Sí, le hago una consulta, profe. Sí. Entonces, en pasivos, yo estoy registrando, digamos, el valor del activo más el componente financiero. ¿A dónde? ¿En activo o pasivo? ¿Cómo? ¿Qué me preguntaste? ¿Activo o pasivo? En pasivo, porque dice el valor nominal del compromiso inicial más los intereses. Correcto. Entonces estoy tomando el valor y además le estoy agregando el componente financiero, que no es así como pasa en activos. En activo, la incorporación del componente financiero a un activo es otro tema que vamos a ver mucho más adelante, que hay determinadas situaciones en donde el costo financiero puede ser incluido en el activo. Por ahora no. Genial. Gracias. Lo que te quiere decir con el pasivo es, yo te voy a dar un ejemplo concreto. Porque acá lo que estamos haciendo es, estoy más concentrado en la parte teórica e intuitiva que en la parte de asiento, ¿no? Porque los asientos son muy mecánicos. Acá estoy intentando que ustedes me distingan, y que creo que en moneda lo hicieron bien, en criterio de evaluación, yo necesito que ustedes me distingan un valor histórico de un valor corriente, ¿de acuerdo? Sí. Ese es el objetivo de esta parte. Bien. ¿Cómo mido el valor histórico de un activo? Es el valor que lo compré o el valor al que lo produje. ¿Está bien? ¿Cómo mido el valor histórico de un pasivo? Es el valor al que contraje el pasivo. Supongamos que yo contraje una deuda en octubre con un banco y cierro en diciembre.
el valor histórico de ese pasivo va a ser el valor contraído en octubre del pasivo más los intereses que se le vengaron al pasivo hasta diciembre, que es el momento de cierre. Ese es el valor histórico del pasivo. Bien, genial. ¿Está claro? Sí, 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 ahora sí. Gracias. No, por favor. Valores corrientes. Valores corrientes se clasifican. Pasamos estamos en el otro extremo del modelo. Valor histórico, valor corriente. Valor corriente es el valor al cierre. ¿Sí? Lo que sale hoy, comprar el activo o pagar el pasivo. ¿De acuerdo? En el caso de activos tenemos valores que son de entrada, es decir, cuánto sale hoy incorporar un activo al patrimonio, o valores de salida, cuánto saldría este activo realizarlo en el mercado. Esos son valores corrientes, ya vamos a ver ejemplos. Y pasivos es costo de cancelación. Nosotros recién vimos, te di el ejemplo a una de las compañeras, le di el ejemplo del pasivo que contraigo en octubre, le devengo interés y llego a diciembre, y es el costo histórico del pasivo. Pero probablemente el valor corriente de ese pasivo sea distinto. ¿Por qué? Porque el costo de cancelación puede ser distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acreedor puede estar dispuesto a aceptar un menor valor. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, si tengo me contraje una deuda a una tasa fija del 50% y otro banco, o el mismo banco, para hacerla más fácil, está ofreciendo préstamo a una tasa del 40%, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar el préstamo al 40% y le voy a cancelar el préstamo al 50%. Con lo cual, el costo de cancelación de ese pasivo es mucho menor a su costo de adquisición. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿La ven? Sí. Bueno, es importante que entendamos las diferencias. Dentro de los valores, ahí está una pregunta que me hizo recién un compañero. Dentro de los valores corrientes de los activos, ¿sí? Estamos siempre ya volviendo a valores corrientes. ¿Qué son valores de entrada? El costo de reposición y el costo de reproducción. El costo de reposición es ir a la lista del proveedor y preguntarle a mi proveedor, che, ¿cuánto me sale comprar estos tornillos? Ese es costo de reposición. Reponer el stock me sale tanto. Y costo de reproducción es, yo produzco, no sé, autos. Bueno, ¿cuánto me saldría hoy al cierre producir un determinado auto? A eso se llama costo de reproducción. Y son todos valores de entrada, porque son valores en los cuales la empresa tendría que erogar para hacerse el del bien, por eso lo llamo valor de entrada. A diferencia de los valores de salida, que son aquellos valores de los cuales la empresa recibiría dinero por deshacerse del activo. El más importante es el valor neto de realización, que es decir, bueno, ¿cuánto sale hoy deshacerme de este celular? Bueno, tanto. Ese es un valor corriente de salida. Y el valor de utilización económica es el valor actual del flujo futuro de fondos que un activo puede generar, que básicamente se usa para los bienes de uso, ¿no? Ahora, fíjense dentro de valores corrientes, todas las alternativas, una vez definido que el criterio, que el modelo contable en lo que hace a criterio de evaluación es valores corrientes, fíjense todas las alternativas que tenemos, ¿no? Que después vamos a ver más adelante cuándo usamos cada una. Bueno, esto ya lo expliqué, el costo de adquisición, reposición, valor neto de realización, valor de utilización económico, esto lo explicamos. Y acá es algo muy importante, ¿eh? Ningún activo, esta es la regla de oro que uno aprende en contabilidad de jardín. Ningún activo puede estar por encima de su valor recuperable. Cualquiera sea el criterio de medición.
sea que yo utilice valores históricos o valores corrientes, y dentro de los valores corrientes, cualquiera sea el criterio que elija dentro de valores corrientes, sea reposición, reproducción, BNR, valor de utilización económica, en ningún caso puede exceder el valor recuperable del activo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor recuperable de un activo? Es el mayor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. ¿Está bien? Les voy a dar un ejemplo para que vean de qué estamos hablando. Supónganse que yo defino en mi contabilidad que los... Síganme con el ejemplo. Supónganse que yo defino en mi contabilidad que los bienes de cambios se van a evaluar exclusivamente a costos históricos, a valores históricos, y que tengo una contabilidad ajustada por inflación. Entonces yo, bueno, llega el cierre, digo, esta mercadería la compré hace un año atrás, 8 meses atrás, lo que sea, le aplico el coeficiente de reexpresión y lo llevo al cierre. Entonces tengo un valor histórico ajustado por inflación o un valor histórico expresado en moneda de cierre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, bien. Pero tengo que tener la precaución que ese criterio de evaluación que yo escogí, y que está bien que esté escogido así, porque la norma me lo permite, no exceda el valor recuperable del activo. ¿Qué pasa si a mí esa cuenta me da 150, pero yo sé que el valor, que el activo ese no lo puedo vender a más de 100? Bueno, tengo que bajarlo a 100. Tengo que bajarlo a su valor de realización. Entonces, aunque yo aplique valor histórico, ese valor histórico nunca puede estar por encima del valor corriente, del valor neto de realización. ¿Entienden lo que digo? Sí, perfecto. Acá, el valor neto de realización tiene dos funciones. Tiene la función de ser usado como método de evaluación cuando yo elijo valores corrientes, pero también tiene que ser usado como un límite a la evaluación de activos cuando yo escojo valores históricos, que es el ejemplo que acabo de dar. ¿Sí? Profe, ¿eso para cualquier activo? Para cualquier activo, es una regla de oro. Igual lo vamos a ver en la práctica, pero el concepto teórico lo tenemos que tener masticadito. Profe, una pregunta. Sí, señora. El valor límite que dice que es que no se puede sobrevaluar los activos. Cuando dice que es el mayor valor entre el BNR y el valor de utilidad, ¿siempre se aplica el BNR o ponele si el BNR es mayor que el valor límite, ¿cómo sería? El mayor, dice. Es el mayor entre uno y el otro. El mayor entre uno y el otro. El valor Entre límite cualquiera. es el mayor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. Claro. Y si sería, no puede ser nunca menor. ¿Qué cosa menor? El valor límite. No. Ok. No, ningún activo puede estar por encima de su valor límite. Ninguno. No, sí, eso sí. ¿Y qué es el valor límite? El mayor entre el BNR y el valor de utilización económica. Claro. Gracias. No, por favor. Bueno, la comparación entre cuando yo elijo valores corrientes, lo dijimos, la comparación entre su valor histórico ajustado o no y su valor de cierre es un resultado por tenencia. Ejemplos. Profe, Adelante. si hago una consulta de resultado por tenencia solamente tenemos en corrientes, en valores corrientes.
Por supuesto, si no hay valores corrientes no hay resultado por tenencia. Dale, pues me lo había anotado mal. Esperen que voy a cerrar la ventana porque tengo frío. Listo. ¿Te quedó clara la duda? Sí, pasa que me lo había anotado mal. Ah, ok. Bien. Mismo ejemplo, fíjense, noviembre, capital de 100.000, se integran bienes de cambio, no hubo operaciones, 100 y 108. Hay que preparar moneda heterogénea, no hay ajuste por inflación, y homogénea, hay ajuste por inflación, y en ambos casos usamos como criterio de evaluación costo histórico. ¿Ok? Sí. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. ¿Quieren mirarlo? ¿Quieren leerlo? ¿O lo entienden? No, se entiende, se entiende. Bueno. Situación inicial, viene de cambio capital. El primer modelo era moneda nominal, costo histórico. Segundo modelo, moneda homogénea, costo histórico. Vamos con la reexpresión a moneda homogénea. En este caso, viene de cambio capital, es como el caso del, ¿vieron? Como el caso del bien de uso, que reexpreso por 1.08, tanto el bien de cambio como el capital. Sí. ¿Vieron que es lo mismo? Viene de cambio a RECPAN ajuste de capital, es igual, nada más que acá viene de cambio. Y bienes de cambio, 108, capital 100, ajuste capital 108. ¿Ok? Acá sigo con... Estoy evaluando los bienes de cambio a costo histórico, ajustado por inflación. Ahora, en este ejemplo, fíjense, ¿entienden acá, no? ¿Entendieron lo que hicimos? Sí, ¿Aló? profe. Sí. Sí. Bueno, fíjense que en el primer modelo a utilizar, que yo lo salteé rápido, como no hay inflación, porque decíamos que se usaba moneda heterogénea, no hay inflación, no hay cambio en los bienes, la situación inicial y final es la misma, 100 lucas de bien de cambio, 100 lucas de capital. Ahora, si a esto le introduzco inflación, me voy a esto. 108 viene de cambio, 100 de capital, 108 de ajuste capital, patrimonio 108. Igual que el ejemplo anterior. Ahora, vamos a introducir una variante. La variante que vamos a introducir es que ahora los bienes de cambio, en lugar de no tener, mejor dicho, los bienes de cambio ahora se van a evaluar a costo de reposición. Y para que se evalúen a costo de reposición, necesitan darme cuál es el costo de reposición. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor del bien de cambio en el mercado al cierre? Que en este ejemplo es 125.000 pesos. Entonces, el primer modelo que vamos a aplicar acá es, hago de cuenta que no hay inflación. Esta parte es re entretenida porque puedo empezar a sacar y ver mis conclusiones. Primer modelo, moneda sin inflación, hago de cuenta que no existe la inflación, pese a que tenemos el índice de 1,08, pero yo hago de cuenta que no existe, y valores corrientes. Con lo cual, lo único que voy a hacer acá en esta contabilidad es comparar el costo histórico de los bienes de cambio con su valor corriente y generar un resultado de tenencia de 25 lucas. Es lo único que voy a hacer. No reexpreso nada porque no tengo inflación. ¿De acuerdo? Y el asiento es incremento bienes de cambio para llevarlo a 25.000 contra resultado por tenencia ganancia por 25.000. Con lo cual, el patrimonio es 125, 100, 25 y 125. La ganancia es 25.
¿De acuerdo? Sí, profe, tengo una pregunta. Solo por tener los bienes de cambio se me generó este resultado por tenencia. En moneda heterogénea. Es moneda heterogénea. ¿Qué va a Solo pasar por ahora? solo por tenerlos en stock. Solo por tenerlo en stock. Ahora, pregunto, y me lo van a decir ustedes. ¿Qué va a pasar cuando a este modelo de valores corrientes le aplique ajuste por inflación? Que ahora no se lo apliqué. Fíjense que no hay ajuste. Primero vas a ajustar por inflación y ese valor ajustado lo vas a comparar con el costo de reposición. Entonces vas a tener expuesto por un lado el RECPAM por el propio ajuste por inflación y en otra línea vas a tener expuesto el resultado por tenencia. Que surge Claro, de en este comparar caso el REPCAM el valor ajustado por inflación contra el valor de reposición. A ver, vamos por parte. Repetime, ¿quién habló? El primero que habló. Hablamos los dos. No, vos, decime. O sea, digamos, el procedimiento se va a hacer en dos partes, en dos pasos, por así decirlo. El primer Sí, paso va a constar de hacer ¿cómo el es tu ajuste nombre? por inflación. ¿Cómo es tu nombre? Julián, independientemente del procedimiento y de los ajustes de los asientos, Sí. ¿cómo va a quedar la foto acá? Vas a tener, por un lado, cuando yo ajuste por inflación. Bienes de cambio evaluado a un valor X. Por otro lado, vas a tener el patrimonio neto. No, a un valor X no. Bueno, al valor dado sería 140.000, ¿era? ¿O 104.000? No, ahí lo tenés. ¿Ves la pantalla? Sí, pero estoy viendo el cuadro de reporte. No sé qué quiere que vea. No, El capital vas a... No, para, Sí, dejarlo a Julián. Claro. Dejarlo a Julián. Julián. Sí, en una primera instancia, al evaluar por inflación, voy a tener... No, espera, para no perdernos. Este estado de situación patrimonial es el estado al cierre de la situación inicial que tenía 100 de bienes de cambio y 100 de capital. Y la situación al cierre es esta, porque yo apliqué resultado por tenencia a 25.000 pesos, ¿de acuerdo? Primero valores corrientes. Y no ajusté por inflación. ¿De acuerdo? Ok. Con lo cual, ¿cuánto es el valor de bienes de cambio? Acá. Sin ajustar por inflación, 125.000. Bien. ¿Y ajustado por inflación? Si yo aplico ajuste por inflación, ¿en qué cambia el valor de bienes de cambio? Ahí es donde quiero ir. Y que todos escuchen. Yo creo que depende del... A mí no cambia. Depende de varias porque cosas. ya lo Yo en tenés principio medido. analizaría... Claro, depende a qué valor corriente lo tengas ajustado. Siempre tenés que mirar el valor límite. Si el valor ajustado por inflación excede al valor límite, va a quedar valuado al valor límite. Pero si no, podría quedar a un valor menor, quizás. ¿No queda el mismo? Supongamos, está bien, Julián, está bien. Pero supongamos que no hay hay problema. Creo que va a depender de varios factores. No, pero supongamos que no hay problema de valor recuperable. No, supongamos que no hay problema de valor recuperable. Sí. ¿Cuál es el valor al que va a quedar en un contexto de ajuste por inflación valuado a los 125.000? En los bienes de cambio. Yo diría que en principio a 125.000. Claro, si porque es el valor. Porque es el valor. Ya es un valor ajustado por inflación. Ahí quiero llegar. El valor corriente, independientemente de que yo ajuste por inflación o no, el valor corriente al cierre es el valor corriente al cierre. Tiene que quedar valuado a ese valor. Salvo que el valor histórico ajustado por inflación lo exceda, no importa. Pero tiene que quedar valuado a 125.000, que es el valor de cierre. Está muy bien. Con lo cual, el activo de esta compañía va a ser 125. Estamos hablando, entrando en el ajuste por inflación. ¿Ok? Bien. Sí. ¿Cuál va a ser el patrimonio? Va a ser el valor 100.000 de capital, el valor que corresponda del ajuste de capital, ¿te acordás cuánto el valor que resulte del mayorizado del RECPAM y digamos, yo creo que el R por T va a disminuir. Bien. Porque vas a detraer de dentro del R por T, vas a detraer la parte de RECPAM. Bien. Pero decime, ¿cuánto va a ser el patrimonio de esta compañía?
No, va a seguir siendo 125.000, porque no hay partidas monetarias que generen ganancia o pérdida. Va a ser 125.000. El capital va a ser 100.000 más el ajuste que eran 8.000. ¿Te acordás del Más el ajuste que eran 8.000. Sí. 108.000. Con lo cual, el R por T, ¿cuánto va a quedar? 17.000. Va a quedar en 17.000. O sea, que es lo que dijo Julián al principio, el R por T va a disminuir producto de la comparación del resultado, los 125, con un valor original del bien de cambio ajustado por inflación. Pero nunca voy a encontrar acá en este cuadro, nunca voy a encontrar la cuenta RECPAM, porque esta situación patrimonial no tiene activos que generan RECPAM. Con lo cual acá nunca va a haber RECPAM. Que es la conclusión a la que llegamos, ¿entienden? Sí. Ahora vamos a esto que analizamos, que es lo que yo quiero que ustedes hagan en casa, decir, ¿qué me tiene que dar? Lo vamos a comprobar de esta manera. Yo tengo que reexpresar los bienes de cambio a moneda homogénea, 108.000, y el capital a 108.000, eso es lo de siempre. Hago el asiento bienes de cambio a RECPAM, ajuste de capital, y acá veo que se me anula el RECPAM, que es lo que nosotros dijimos. Y luego, para ir a la teoría de valores corrientes, comparo los 125.000 de valor de cierre contra los 108.000, que son los 100.000 de bienes de cambio ajustados por inflación. Y genero un resultado por tenencia de 17.000, que dice bienes de cambio a resultado por tenencia. Y llego al cuadrito este que habíamos dicho. La diferencia entre la situación patrimonial ajustada por inflación, esta, y la no ajustada por inflación, la anterior, es que los 25.000 pesos que yo dije que eran R por T en una contabilidad sin inflación, en una contabilidad con inflación en realidad no son 25, son nada más que 17.000, porque 8.000 forman parte del ajuste del capital. Pero el ajuste del capital va por RECPAM, sí. Sí, no importa cómo vaya, estoy conceptualmente después hablando. se va a netear, digamos. Sí, pero... sí. Esto es conceptual, es para entenderlo. Ok. Chicos, esto tiene que estar claro, ¿eh? Sí. Como el agua. Se puede decir en este caso que la inflación le comió 8.000 pesos a los resultados por tenencia. Exactamente esa es la conclusión. Bueno. Ahora viene el mismo ejemplo que viene ahora, está dividido en caja y viene de cambio. Acá se genera un RECPAM porque hay el RECPAM de caja, pero esto ya lo vimos. Me quiero pasar al capital a mantener. Es decir, el ejemplo que quedó acá, que está en la filmina para que ustedes lo estudien, es el mismo caso de los 100.000, pero en vez de tener todo en bienes de cambio, una parte la tengo en caja. Tengo 50 en caja y 50 en bienes de cambio. Y juego con inflación y sin inflación, ¿sí? ¿Se lo dejo de tarea? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, está bien. Es una tontera, porque es lo que vimos, ¿eh? Créanme que no tienen otra complicación. Capital a mantener. Yo acá puedo decir, constituyo una sociedad y tengo que definir cuál es mi capital a mantener. El que aporté en pesos, ajustado o no por inflación, que eso es harina de otro costal, es otra definición, o el capital a mantener de esta sociedad es el monto en dinero que representa mantener la capacidad productiva de los bienes y servicios, de las maquinarias que producen los bienes y servicios. Esa es una definición que yo tengo que tomar. En general, en todo el mundo, se usa el capital financiero, es decir, los pesos o la moneda de curso legal invertido por los socios.
Entonces, el patrimonio es la diferencia entre activos y pasivos, a la vez está compuesto por capital y resultado, todos lo sabemos, y la preservación del capital está estrechamente vinculada a la determinación del resultado de cada periodo. Para definir el capital hay dos criterios, financiero o físico, que es lo que acabo de explicar. El capital está dado por todo lo que hayan invertido los propietarios, es expresado en los casos del poder en que haya inflación, es independiente del valor de los bienes que se haya invertido, este capital financiero, y se considera ganancia todo incremento patrimonial que no provenga del aporte de los propietarios. Esto es el capital tal y cual lo conocemos hoy. Capital financiero es, constituye una sociedad, le hago un aporte, y ese es el valor del capital que queda de por vida, salvo que haya un aumento de capital o una disminución de capital, ese es el capital que se rige. No importa si los bienes que se compraron inicialmente aumentaron o disminuyeron de su valor, porque eso los va a medir el criterio de evaluación, ¿me entienden? El capital financiero es el dinero aportado por los propietarios y las ganancias que se puedan haber capitalizado. El capital físico, sin embargo, intenta mantener el valor de los bienes que determinan una capacidad operativa. Entonces yo identifico determinado grupo de bienes que fueron los que se usaron para constituir a la sociedad y digo, a partir de ahora, este es mi capital. Yo para considerar ganancia o pérdida, primero tengo que reponer el valor de los bienes y luego decir que hay ganancia. Por ejemplo, abro una fábrica, no sé, de lo que sea, de producción de zapatillas. Y montar esa fábrica, comprar las maquinarias y demás, me sale 1 millón de pesos, voy a poner un ejemplo. Pasa un año y yo digo, bueno, quiero saber si gané o perdí plata con esta compañía. Lo primero que voy a decir y que voy a hacer, si digo, mi criterio es capital físico, lo primero que voy a decir es, bueno, toda la maquinaria que tengo afectada al aparato productivo, ¿cuánto sale reponer comprar hoy esa maquinaria? Bueno, vale 1.500.000. Con lo cual, yo lo primero que hago es ajusto mi capital a 1.500.000 y todo lo que sobra es ganancia o pérdida en la compañía. Pero primero hago la reserva del capital. En cambio, un criterio de capital financiero deja el 1.000.000 como capital invertido y todo el resto es ganancia. ¿Entienden la diferencia? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. es bastante tana la diferencia, ¿no? Es decir, yo quiero decir, bueno, ¿cuánto vale todo lo que tengo invertido? Bueno, vale tanto, quiero guardar toda la plata que se generó para recuperar, para tener siempre el valor de este activo, lo dejo ahí en una reserva de mantenimiento de capital y en función de eso defino qué es ganancia y qué es pérdida, digamos. Conozco muchos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la vida práctica, aunque el capital físico no se usa. Hay muchos taxistas que dicen, yo de la recaudación separo todos los meses el valor que se me genera en el desgaste del auto. Yo sé que cada 5 años cambio el auto. Entonces, tomo el valor de un auto hoy 0 kilómetros, claro que esto no hoy con la situación no se puede hacer, pero entiéndanme conceptualmente. Yo digo, yo tengo el auto que trabajo y me fijo en el mercado cuánto es el valor a 0 kilómetros de ese auto y todos los meses retengo una cuota durante 5 años y al cabo de 5 años tengo una reserva para poder reemplazar el vehículo. Bueno, el tipo lo que está haciendo, en definitiva, es decir que su capital es físico y no financiero. ¿Sí? Porque si no, la otra alternativa es, si no, mi capital es mi auto, lo que gasté en el auto, me fumo toda la plata que me gano durante los 5 años, cuando termina los 5 años el auto vale 0, y yo creí durante 5 años que gané un montón de plata y no gané nada. ¿Por qué? Porque me estuve consumiendo el capital. Esto es lo que evita el capital, la definición de capital.
Ejemplos. No se usa el capital físico en Argentina, es capital financiero. Noviembre, sociedad de 100.000, viene de cambio, índice de precio 100, 108, el costo de reposición de los bienes de cambio 125, estado de situación patrimonial heterogénea y homogénea, en ambos casos se utiliza valores corrientes y capital financiero. Bueno, primer modelo que vamos a hacer, heterogénea, valores corrientes y financiero. ¿Se acuerdan el ejemplito que nos tiene que dar esto? Los 100.000, los 125 de bienes de cambio, los 100 de capital nominal, los 25 de reporte y el patrimonio. El primer ejemplo, moneda sin ajuste por inflación y resultado de tenencia, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien. Segundo ejemplo, lo mismo pero con moneda homogénea. ¿Se acuerdan que, salteando los asientos, nos quedaban los mismos 125, el patrimonio, nada más que el resultado por tenencia bajaba a 17 y estaba los 8.000 ajustando el capital social del ajuste por inflación del capital? Siempre con capital financiero, moneda homogénea. Ahora, me piden que haga moneda homogénea y que en ambos se haga valores corrientes pero capital físico. Moneda homogénea, valores corrientes y capital físico. Es lo mismo, tengo que segregar la inflación. Pero fíjense acá, la única diferencia con el modelito anterior es que en lugar de tener resultado por tenencia de los bienes de cambio, que son, no lo dice el enunciado, pero claramente los bienes que están destinados a mantener la capacidad operativa, en vez de considerar los resultados por tenencia y mandarlo al cuadro de resultados y provocar una distribución de dividendo futura, lo meto dentro de una reserva de mantenimiento de capital físico. Y listo. Se expone siempre de esa manera, ¿no? Como una ¿Cómo? reserva. Es una reserva. Se expone sí. siempre de esa forma. Se expone como una reserva. O sea, la única diferencia que tenés, fíjense chicos que no existe capital físico con valores históricos, porque necesito valor corriente para definir el valor de los bienes, ¿sí? Entonces, aplico el mismo modelo que apliqué cuando vi criterio de evaluación, moneda, no importa, acá está moneda homogénea, pero podría haber sido moneda heterogénea, no importa. Moneda homogénea, donde segregaba los 25.000 de resultado de tenencia entre resultado de tenencia y el ajuste del capital, pero acá en vez de tener un resultado del ejercicio, que sería el resultado de tenencia, tendría una reserva para mantenimiento de capital físico que la pondría dentro del rubro aporte de los propietarios, manteniendo el valor del capital social. ¿Quedó claro? Sí. Sí, quedó claro. ¿Qué les pareció la clase? Yo tengo una duda. Fíjense, espera, ahí termino. Dale. Capital a mantener. Físico, en todos los capitales, financiero, yo tengo el costo histórico y moneda heterogénea y valores corrientes, ¿no? Pero fíjense que en el capital físico, la única alternativa que hay es valores corrientes, con distintas monedas, ¿no? La moneda siempre se puede aplicar. Pero yo no puedo tener capital físico con valores históricos, porque para definir el capital físico necesito saber el valor de mercado de los bienes que definen la capacidad operativa. ¿Me entienden? Sí. Bueno, ¿cuál es la duda? No, te iba a preguntar si un hipotético caso de que haya deflación. Cuando estabas mostrando hoy en la 106, que vos estás guardando para mantener el capital físico, que te quedaría negativo, ¿sería figurando igual el nombre de la cuenta?
Reserva para capital físico, negativo, claro. Negativo, claro. Quería saber si cambiaba la nomenclatura. No, es reserva, pero con capital, con saldo negativo. Ahí las cuentas de reserva pues, pueden tener saldo negativo. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, no sé si hay alguna duda más. Espero que les haya gustado la clase. Espero haber sido claro y lento. Y si tienen alguna crítica para hacerme, me la pueden hacer tranquilamente, que yo no soy resentido. Acepto críticas. No, todo bien, hay que releer después. De mi parte, se entendió bien, profe. Los ejemplos son muy claros y está bueno el paso a paso de la situación y los asientos para entender bien cómo se llega. Todo bueno. Bueno, yo Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Ese capital físico a mantener no es algo tangible, digamos, ¿no? Es una diferencia de resultados de comparación de los precios. Correcto, es la diferencia entre lo que te costaron los bienes cuando constituiste la sociedad y el valor de los bienes de hoy. Claro. O como dice a mantener, como si yo estuviese guardando una partecita, me da a pensar a mí, pero... Sí, en definitiva es una reserva que está en el patrimonio neto, claro, justamente para no distribuir resultados por la revaluación del activo. Ese es el objetivo que persigue. Está bien, gracias. ¿Algo más, chicos? Sí, bueno. yo le quería hacer una consulta. Sí, adelante. Este criterio de capital a mantener financiero, es por ese criterio que nosotros cuando ajustamos el capital no lo hacemos directamente a la cuenta capital y lo hacemos al ajuste de capital, porque tratamos de mantener el monto del capital usando criterio capital a mantener financiero, no físico. ¿Cuál es la duda, Nadia? Sí, es por eso que nosotros no tocamos el capital cuando ajustamos capital. No tocamos el capital porque la ley de sociedades comerciales dice que el valor del capital tiene que mantenerse siempre en los estados contables por su valor nominal. Por una disposición legal lo hacemos. No es por eso. Ah, bueno, yo lo relacioné con eso. No, el efecto es el mismo, vos lo tenés en una cuenta separada, pero en definitiva es el mismo. De hecho, en el estado de evolución del patrimonio neto aparece al lado, digamos. Ok. ¿Algo más? Bueno, un placer, chicos. Ojalá los pueda ver para el examen. No sé cuándo es. Nosotros tampoco. ¿Cómo que no debe estar previsto ya? ¿No tienen cronograma? Sí, pero con el tema de nos dan un plazo de una semana para que la facultad defina una fecha dentro de esa semana. El turno. ¿Quién no está en el cronograma? No, porque Sí, todavía vos no podés se puede ponerlo, poner, pero digamos. la facultad te puede dar cualquiera de los días que estén dentro de la semana. Se organizan después. Algo así. Igual Antonella todavía nos dijo que no, porque justamente estaban esperando esto, entonces no querían definir un cronograma sin saber qué iba a pasar, digamos. Pero no me digan que no está bueno verse, charlar, intercambiar ideas. Sí, profe, la verdad que sí, este método de... Aunque sea con barbijo. No, un embole por virtual. Es otra cosa cursar presencial. Nosotros Más no. entretenido. No es que me quiero hacer el profesor de onda, tengo varios añitos ya y demás, no es que me quiero hacer el profe canchero, pero nosotros cuando íbamos a la facultad hasta hace un año atrás, teníamos otra relación con los chicos, nos quedábamos después de hora, nos juntábamos en un café, charlábamos, compartíamos experiencia, muchos de los chicos después que seguían trabajando con nosotros o en la cátedra o en alguna de las empresas que trabajamos nosotros, todo eso se ha perdido y es lamentable. La docencia
la docencia es mucho más que sentarme frente a un pizarrón y escribirle números. Y también tener en cuenta. No, Para la los gran que vivimos ventaja, lejos, acá la gran ventaja es que nadie me rompe las, diciendo se me va el subte. Claro. Eso está bueno. También que no Se ahorra las horas de viaje. No, que no estamos pendientes de que se corte la luz o que no haya internet. Yo prefiero presencial, pero bueno, eso es cada uno lo toma como quiere. Sí, tal cual. Bueno, chicos, buenas noches, un placer. Hasta pronto. Gracias. Bueno, Buenas noches. gracias, buenas noches. Gracias por todo. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.